Bienvenidos nuevamente, continuamos con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión, en el capítulo 4, esta es la segunda parte del estudio que comenzamos en nuestra sesión previa. Como recordarán, el tema tiene que ver con la adoración celestial. El apóstol Juan es introducido en el cielo, desde allí tiene una perspectiva diferente de las cosas, desde el punto de vista como Dios ve este mundo, y algo que le llama muchísimo la atención, y no era para menos, es que allí en el cielo se encuentra con el trono de Dios y puede ver a Dios mismo. Y ve también pues todo lo que rodea a ese trono, el trono de Dios, las personas, los seres que hay allí y las cosas que ocurren. Ese trono es fundamental, como ya vimos en nuestra sesión previa. Es el eje central de donde surge todo lo demás en el libro de Apocalipsis. Así que, lógicamente, está colocado en los primeros capítulos, porque de ahí se van a derivar todos los hechos que van a ocurrir, tanto los juicios como, en fin, la adoración, depende pues de con quién estemos viendo, porque diferentes personas toman actitudes distintas frente a ese trono. De todo eso tendremos que ir viéndolo en el desarrollo del estudio de Apocalipsis. Ahora vamos a continuar entonces con este capítulo 4, que como digo tiene como eje central el trono de Dios. Vamos, si les parece, a leer de nuevo el capítulo entero. En la sesión previa tratamos hasta el versículo 4, pero lo vamos a leer también para estar bien familiarizados con el texto bíblico. Dice, por lo tanto, así, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, como digo, continuamos con nuestro estudio. Ya en la sesión previa nos quedamos hablando al final pues de algunas de las cosas que rodeaban este trono. Vimos que había un primer círculo, había un arco iris, y luego también otro segundo círculo en este plano horizontal, donde había 24 tronos y en el que estaban sentados 24 ancianos. Ahora continuamos y vemos más detalles en relación, ya digo, no lo olviden, a este trono. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y esto nos hace pensar inmediatamente en la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, cuando Él dio la ley. El autor
a los hebreos, recogiendo aquella experiencia aterradora de los israelitas que estaban allí presentes cuando Dios descendió a dar la ley en el monte Sinaí, dice el autor a los hebreos que rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Esto sería Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 20, que se hacen eco de lo que ocurrió en Éxodo, en el capítulo 19, versículos 16 al 19. Una escena aterradora. Dios desde el cielo descendiendo para expresar, para dar su justa ley al pueblo. Y era una experiencia dura porque esa ley, que refleja el carácter de Dios, como es Dios y las demandas de Dios para el ser humano, pues esa ley es la que manifiesta nuestro pecado, la que nos señala, la que nos deja en evidencia como culpables. Fue algo duro. Ahora aquí en Apocalipsis ocurre algo similar, relámpagos, truenos, voces, y una vez más se vuelve a relacionar con los juicios de Dios, aunque aquí hay cierta diferencia, ciertos matices distintos que aquello que había ocurrido en el monte Sinaí. Allí, en el monte Sinaí, Dios dio a conocer las demandas de su ley, sus justas demandas para el hombre. El libro de Apocalipsis es diferente, guarda relación, pero hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahora lo que nos va a presentar Apocalipsis es que Dios viene no a dar nuevamente su ley, sino a juzgar a los hombres de conformidad con la ley, con su ley dada y quebrantada por los hombres. Él viene a juzgar en este momento toda desobediencia de su ley. Y entonces estos truenos, relámpagos y voces que salen de allí, todo eso se irá detallando a lo largo, en el transcurso del libro de Apocalipsis, y veremos que uno tras otro, lo que está surgiendo de allí son juicios contra el pecado. Es una cosa seria la ley de Dios. Es una cosa muy seria desobedecer la ley de Dios. Ahora, allí alrededor hay 24 ancianos, que ya concluimos que eran hombres. Y sin embargo, se dan cuenta que ninguno de ellos parece estar preocupado o inmutarse por todo lo que estaba, por estos truenos, relámpagos y voces que salían del trono. Quedan tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estar tranquilos frente a todo eso que a otros les causa auténtico terror? Bueno, pues ellos están tranquilos porque eso no les afecta a ellos. Y no les afecta no porque ellos sean justos o sean perfectos o no hayan pecado nunca. Ellos ni ningún hombre, todos los hombres, dice la palabra de Dios, somos pecadores. Pero la gran diferencia es que ellos han sido redimidos. Han sido redimidos por la sangre del Cordero, como luego más adelante se nos dirá en el capítulo 5 y los versículos 8 al 10. Allí vamos a ver que ellos adoran a Dios porque han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esta sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Nos libra de la ira venidera, como diría el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Os convertisteis, dejasteis los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, el cual nos libra de la ira venidera. Por eso ellos, y cualquiera que confíe en el Señor, pues podrá mirar hacia estos juicios sin el pavor, sin el terror que las otras personas pueden sentir, porque saben que vienen a pedirles cuentas. Nuestras cuentas ya han sido dadas. Nosotros cuando recibimos a Cristo nos declaramos culpables, porque éramos culpables, porque somos culpables de haber pecado. Pero al mismo tiempo nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Y le aceptamos no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Esto es lo que nos libra de la ira venidera. No hay otro camino. Hay personas que se autoengañan a sí mismas creyéndose buenas personas. Yo no soy mala persona. ¿Dios qué me va a decir a mí? Me decía hace poco un familiar mío que no es creyente. Yo soy buena persona. ¿Qué me va a decir a mí Dios? Pero
El problema es que no conocen la ley de Dios, no quieren leer la Biblia para no enfrentarse con las justas demandas de Dios. Piensan que les sale más a cuenta vivir en la ignorancia, creen que si no saben Dios tampoco les pedirá cuentas, pero es que eso no funciona así. Entre otras cosas porque a este familiar, por supuesto, muchas veces le he predicado el Evangelio y él sí que sabe las demandas de Dios, claro que lo sabe. Pero es triste esto, ¿no? Autoengañarse. La única forma de librarse realmente del temor es esto, confiando en Cristo. Bueno, esto por un lado, los relámpagos, truenos y voces. Luego nos dice que delante del trono había 7 lámparas y un mar de vidrio. Ahora nos tenemos que situar delante, enfrente del trono. Hemos visto ya otras perspectivas, ahora lo tenemos que ver desde de frente. Y esta sería la visión que tendría cualquier persona que quisiera acercarse a ese trono. Y esto nos lleva a recordar también otro trono en el Antiguo Testamento, el que construyó el rey Salomón, el famoso rey Salomón. Y ustedes recordarán que él hizo un trono que no se había visto en ninguna nación. Y había unas escaleras, y en las escaleras había 12 leones colocados, estratégicamente. No estaban allí porque sí. Estaban para transmitir una idea a cualquiera que se acercara a ese trono. 12 leones allí, en esas escaleras, según subías hacia arriba, hasta la presencia del rey. 12 leones eran, no sé, de mármol o de bronce, no me acuerdo ahora de qué eran, supongo que de bronce. Bueno, no lo sé. Estaban allí y daban una impresión, intimidaban, bueno, quería transmitir el rey, ojo, cuidado, ¿a qué vienes aquí? Compórtate, date cuenta dónde estás, sé justo porque si vienes a mentir o vienes a otras cosas, puedes verte que la cosa se va a poner muy seria por momentos. Bueno, era una forma de advertencia, ¿no? Estaban estratégicamente pensados, calculados, colocados allí con una finalidad. Era lo primero que cualquier israelita se encontraría cuando se acercara al trono de Salomón. Ahora nos acercamos en esta visión al trono de Dios. Y estos dos elementos que están colocados antes de llegar al trono, pues también nos dan una idea de cómo debemos de acercarnos, de cómo es ese trono, cómo nos podemos acercar hasta él. Todo está en este libro todo está muy estructurado, hay una lógica cuando lo entendemos que realmente es innegable. La primera cosa dice que ardían 7 lámparas de fuego, es decir, 7 lámparas que arden para dar luz. Y esto una vez más nos recuerda en el Antiguo Testamento al candelero de oro con 7 lámparas que había en el tabernáculo, que era la única iluminación que había en el tabernáculo. Ahora, ¿por qué estas lámparas de fuego están allí antes de llegar al trono? Pues nos dan una idea de cómo es el carácter de ese trono. Nos indican que el gobierno de Dios, del reino de Dios, es un reino de luz. Y esto creo que es muy oportuno verlo en este momento. ¿Por qué? Y es importante para nosotros los creyentes. Nosotros antes estábamos bajo el reino, bajo la potestad de las tinieblas de Satanás. Esto es lo que describe el reino de Satanás, las tinieblas. Ahora cuando nos acercamos al trono de Dios es totalmente diferente, es un trono de luz, da luz. Y es importante esto. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros antes, bajo ese reino de Satanás, estábamos en tinieblas. El diablo hacía todo lo posible para cegar nuestro entendimiento, para que no apreciáramos, como dice Pablo en 2 Corintios 4:4, para que no apreciáramos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Él quería sumirnos dentro de sus tinieblas para que no viéramos la gloria de Cristo. Y así es como Satanás sigue controlando a las personas, manteniéndolas en la ignorancia, impidiéndoles, haciendo todo lo posible para que las personas no logren ver la grandeza, la belleza, la hermosura de Cristo, la grandeza de su obra salvadora a favor de los hombres. Quiere mantenerlos en oscuridad y en ignorancia. Pero el trono de Dios es diferente, es un trono de luz. Él quiere llevar la luz
Y como dice 1 Juan capítulo 1 y versículo 5, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Este es el carácter del trono de Dios, ya nos damos cuenta, ¿no? Tan diferente del poder de las tinieblas de Satanás. Dios está en el lado opuesto, por supuesto. En el gobierno de Dios, de su reino, no hay nada oscuro. Podríamos decir que hay una transparencia absoluta. Ahora, no a todo el mundo le gusta esta idea de que Dios sea luz. Hombre, ¿cómo no les va a gustar? No, hay muchas personas que no les gusta. ¿Por qué? Porque la luz lo primero que hace es sacar a flote nuestros propios pecados. El otro día iba de viaje y mi coche, pues yo iba viajando de cara al sol, era el atardecer, y venía yo. En fin, el caso está en que el sol me daba de frente en el cristal y entonces podía ver lo sucio que estaba mi cristal. Cuando iba en la dirección contraria, que el sol me daba de espaldas, mi cristal parecía muy limpio. Pero cuando iba de cara al sol, que la luz daba de frente en aquel cristal, la cantidad de cada cosa se percibía allí. Qué sucio que estaba mi cristal, me daba vergüenza. Así hace la luz de Dios. Cuando se proyecta sobre nuestras vidas, automáticamente se nota lo que de otra forma quizás, cuando no hay suficiente luz, pues parece que todo está bien, ¿no? Cuando uno va de noche con las luces, pues no ves el cristal. Pero cuando la luz te da de frente, cuando la luz de Dios, de la ley de Dios, de las demandas de Dios, se proyectan sobre nuestras vidas, automáticamente, claro que se ve nuestra vida de otra forma diferente. Y esto no nos gusta. No nos gusta que Dios nos reprenda por nuestros pecados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Juan, en el Evangelio, en el capítulo 3, versículos 19 y 20, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, la actitud correcta sería decir: Señor, estoy aquí, examíname tú, como diría el salmista, examíname, Dios mío, conoce mi corazón, pruébame. Bueno, y si hay en mí cosas que no debe de haber, Señor, quítalas de mí. Quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser otro tipo de persona. Esa es la actitud correcta, pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Cuando Dios viene con su palabra y se proyecta, enfoca su luz sobre nuestra vida y nos vemos tal cual Él nos ve, pues mejor nos vamos, que no nos dé la luz para que vivamos en tinieblas como si eso cambiara algo. Y huyen de la luz, no vienen para que sus obras no sean reprendidas. Recuerdo en nuestra congregación una mujer estuvo viniendo a la iglesia por algún tiempo, venía los domingos a los servicios en la mañana. Y bueno, pues le gustaba estar allí, era como una especie de práctica religiosa, supongo, no lo sé. Estaba allí, le escuchaba, bueno, estaba más o menos. Los sermones, pues bueno, supongo que le atraían o le gustaban, no sé cuánto le decían, cuánto no le decían. Pero un día una hermana se acerca a ella y empieza a hablar con ella, y bueno, pues en la conversación pues surgieron cosas acerca de su familia, de su estado. Resultaba que la mujer en cuestión, pues cuando esta hermana le estaba preguntando por su vida, pues resultó que estaba viviendo con un hombre que no era su marido, había dejado su marido hacía años y vivía con un hombre que no era su marido. El marido, el auténtico marido, seguía esperándola, que volviera, que regresara. Bueno, pues esta hermana le dijo: mira, eso está mal, eso es vivir en pecado, y debes de arrepentirte de tus pecados y cambiar. Yo quiero pensar que la razón fue otra, pero el hecho es que nunca más volvió a aparecer por la iglesia. Tal vez en el momento en que la luz de la palabra de Dios, lo que Dios dice sobre nuestra conducta y sobre nuestra vida no nos gusta, mejor nos vamos. Quizás se busca otra iglesia donde no le digan nada por esas cosas, pero que ya las hay de todo tipo. O se meta en una de esas religiones oficiales donde todo cabe y no pasa nada. Pero ¿qué se debería hacer en un caso de esos? Bueno, pues mejor adelantarnos a lo que va a ocurrir. Mejor presentarles ya a las personas lo que va a ocurrir en el futuro. Quizás esta mujer se asustó
y por eso no quiso venir más, porque no quiso enfrentar sus pecados. Como dice el Señor Jesucristo, aborrecen la luz y no vienen a la luz porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidas. Recuerdo el caso del apóstol Pablo. A mí me parece que es algo parecido, ¿no? El apóstol Pablo predicando a Félix cuando había sido arrestado Pablo. ¿Se acuerdan, no? En Jerusalén fue arrestado, fue llevado a Cesarea. Allí el gobernador Félix, pues a veces este preso Pablo le atraía, le gustaba hablar con él y bajaba a veces a los calabozos o le hacía llamar, supongo, y hablaba con él. Y dice en Hechos 24, versículo 25, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esto me gusta, esto de la fe en Jesucristo. A ver qué es esto. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Asustado el hombre. Cuando Pablo empezó a hablarle del juicio venidero, le habló de la justicia, le habló del dominio propio, de que no se puede vivir de cualquier manera, que hay que controlarse, hay que refrenar impulsos que a veces llevamos dentro que son malos. Vete, ya te llamaré otro día, ya hablaremos otro día. Quitárselo de encima porque no le gustó lo que estaba escuchando. Bueno, esto es lo que la Biblia nos dice y tenemos que enfrentarlo tal cual es. Estas 7 lámparas están allí para dar luz. Y el que es creyente, pues esto le gusta, porque le enseña acerca de Dios. Dice aquí mismo en el texto que estas 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios. Y esto, pues el número 7 en Apocalipsis, ya lo hemos seguramente comentado en otros momentos, es un número que habla de plenitud, de algo que está completo. Aparece una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus de Dios seguramente debamos de entenderlo como la plenitud del Espíritu Santo. Y esto es muy apropiado en este contexto, porque es el Espíritu Santo el que nos transmite la luz del conocimiento de Dios. No solo a los creyentes, sino también a los inconversos. Es el Espíritu Santo el que nos revela a Dios. Como diría Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es el que nos revela las verdades profundas, íntimas de Dios, que de ningún otro modo podríamos saber. El Espíritu es el que convence al mundo de justicia, de pecado, de juicio, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo proyectando la luz del conocimiento de Dios. El Espíritu Santo manifestando el carácter del trono de Dios. Dios es luz. La segunda cosa que había cuando nos acercábamos, cuando Juan se acerca en esta visión al trono, dice que había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y nuevamente encontramos un antecedente de este mar de vidrio en el templo de Salomón. Lo pueden encontrar en 1 Reyes capítulo 7, versículo 23 al 26. Bueno, déjenme que haga un inciso. Ustedes ven que constantemente estamos yéndonos al Antiguo Testamento. Cada detalle es fácil relacionarlo con algo en el Antiguo Testamento. Y es que hay varias formas de interpretar Apocalipsis. Yo creo que lo más razonable, lo más coherente es interpretar Apocalipsis a la luz del resto de la palabra, porque en realidad Apocalipsis está haciendo uso una y otra vez de cosas que ya han aparecido antes. Entonces la clave para interpretar correctamente las cosas debemos de buscarla en esos otros pasajes y no dejándonos llevar por nuestra imaginación, que a veces puede ser muy, en fin, una imaginación desbordada, puede llevarnos a cualquier parte. Hay personas que lo hacen, que ven aquí cualquier símbolo y dejan, esto es tal cosa. Bueno, pero ¿por qué dices que es tal cosa? ¿Cuál es la justificación? Es que tú puedes decir que es tal cosa y el otro dice que es tal otra.
Pero ¿cuál es la verdad? Entonces habrá millones de interpretaciones diferentes del libro de Apocalipsis, si está en función de que cada uno se deje llevar por su imaginación, pero no debemos de usar ese método. Debemos de buscar las cosas que nos está diciendo y ver si podemos establecer alguna asociación razonable dentro de la propia Escritura. Aquí una vez más, pues este mar de vidrio, como digo, ya ha aparecido en el templo de Salomón. Era un lavacro muy grande. Tan grande que en aquel momento ya lo llamaban el mar. Lo llamaban así, pueden verlo en la cita que les he dicho antes. ¿Y para qué se usaba ese lavacro, ese mar grandísimo que había en el centro? Luego había otras fuentes más pequeñas. ¿Pero para qué lo usaban los sacerdotes? Bueno, pues se acercaban allí para ser limpiados y para ser purificados. Y este poder regenerador, este poder purificador, pues también de limpieza, también apunta hacia el Espíritu Santo. Fíjense el Nuevo Testamento cómo se refiere a ese lavacro, a ese mar que había creado Salomón, que era pues la repetición del lavacro que había en el tabernáculo que había levantado Moisés, pero mientras que aquello era una estructura portátil, el tabernáculo para su viaje por el desierto, el templo de Salomón ya era una estructura estable y las cosas se pudieron hacer de otro tamaño, pero venían a simbolizar lo mismo. Y ahora el autor Pablo, cuando escribe a Tito, en el capítulo 3 y versículo 5, se refiere al lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Es decir, allí en la cita, estudienla en el contexto, sería interesante, ahora no tengo tiempo, pero la idea es esta, ¿no? El Espíritu Santo dice que el lavacro era lo que se hacía allí, ese lavamiento era un símbolo del poder regenerador del Espíritu Santo. Y esto también es importante para nosotros. De hecho, el gobierno de Dios, si ha de triunfar en este mundo, se debe precisamente a este hecho, al hecho del poder regenerador del Espíritu Santo. Ahora, notemos la asociación. Hemos visto estas dos piezas, estas dos cosas que hay antes de llegar al templo, al trono de Dios. Por un lado, ese candelero, que alumbra, y lámparas de fuego. Y por otro lado, este mar de vidrio. Ambas cosas nos han hablado del Espíritu Santo, de dos labores fundamentales del Espíritu Santo. Por un lado, la iluminación que el Espíritu Santo hace en nuestras mentes, librándonos de las tinieblas de Satanás. Por otro lado, el poder regenerador del Espíritu Santo, transformando nuestros corazones, algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él nos regenera. Entonces sí, cuando hemos pasado por este proceso, podemos llegar hasta el trono de Dios. La iluminación del Espíritu Santo enseñándonos cómo es Dios, la regeneración, el nuevo nacimiento, la nueva vida que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Esto es imprescindible para llegar hasta el trono de Dios. Otro detalle más interesante en relación a este mar, dice que es semejante al cristal. Algo parecido también había ocurrido, si lo ven, en Éxodo, en el capítulo 24 y versículo 10, cuando Moisés y los ancianos, en aquel contexto en el que Dios estaba dando la ley, algunos se acercan a la presencia de Dios y ven también una visión de la gloria de Dios, y también había algo parecido, un suelo parecido. La idea es que este suelo era como que había delante del trono, era de cristal tan claro, tan brillante, que reflejaba. Esta es la idea, ¿no? Entonces, ahora nos hacemos una composición, ¿no? Y pensamos, el trono de Dios, el Dios del que fluye esa gloria inigualable. Y si delante hay un mar de cristal, pues esa gloria de Dios queda reflejada y transmitida hacia todos los lados. O sea que acercarse a ese trono tiene que ser una experiencia impresionante, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero para ello tiene que ser como un mar de vidrio semejante al cristal, pero tiene que ser un mar en calma. Y es así, delante del trono de Dios se nos transmite esta idea de serenidad, de quietud, de paz. Todo lo contrario con el mundo.
y de hecho el mundo, las naciones del mundo a veces, también en Apocalipsis, lo veremos mucho más adelante, pues son simbolizadas como un mar, pero un mar agitado, un mar convulso, un mar que se revuelve, que entra en conflictos, del que luego surgirá la bestia. Bueno, pues el mundo es una cosa diferente, pero el trono de Dios y ese mar cristalino que refleja la gloria de Dios, una experiencia emocionante. Luego, a continuación, ya hemos visto lo que nos encontramos de frente, ahora vamos a cambiar de perspectiva. Dice que en medio del trono y alrededor había 4 seres vivientes. Y una vez más, la palabra de Dios no nos dice quiénes eran estos 4 seres vivientes. No se nos dice quiénes son, pero una vez más se nos dice qué son. ¿Y qué son? Bueno, pues son seres vivientes de toda clase de vida. Dice que uno se asemejaba a un hombre, otro a un águila, otro a un becerro, otro a un león. Ahora, en todo caso, la descripción que se hace de ellos no se corresponde con ninguna especie animal que nosotros conozcamos ahora. Son seres diferentes, desconocidos para nosotros. Y tal vez podríamos asociarlos con la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1 de su libro. Él también vio seres muy parecidos a estos, quizás no exactamente iguales, pero muy parecidos, las semejanzas son evidentes. Y allí mismo en Ezequiel, en el capítulo 10, los versículos 1 al 22, que explica algo de la visión que había tenido al comienzo en el capítulo 1, dice que eran querubines. Bueno, eran querubines, dice. Probablemente estos que tenemos aquí son también querubines. Ahora, fíjense, ya vimos en nuestra sesión anterior que allí, alrededor del trono, había 24 tronos, sentados 24 ancianos. Ahora nos encontramos que alrededor del trono están estos seres vivientes. Viene a decirnos que en el cielo no solamente vamos a estar los hombres, va a haber otra infinidad de seres, de criaturas de Dios, también que conocen a Dios, que adoran a Dios, estos los vamos a ver inmediatamente, con los que vamos a compartir la eternidad. Así que yo no sé usted, pero yo tengo ganas de saber un poco más de estos seres vivientes que aparecen aquí. Y si es posible también aprender algo de ellos, porque ellos tienen un contacto con Dios tan directo, están allí alrededor del trono ya, desde siempre, desde que existan, porque suponemos que son también, por supuesto, seres creados. Y de esto van a hablarnos ellos mismos. Bueno, ¿cómo son estos seres vivientes? Dice que están llenos de ojos delante y detrás. Eso quiere decir que pueden mirar hacia todos los lados a la vez, es una ventaja. Pueden mirar hacia Dios, hacia el trono de Dios, pero pueden mirar también hacia todas las obras de Dios a su alrededor. No hay nada que les quede oculto. Yo no veo lo que está detrás de mí, pero ellos pueden verlo. No hay nada que les pueda encontrar desprevenidos. Están siempre alerta, están siempre mirándolo todo. Bueno, interesante. Dice también que tenía cada uno 6 alas. No se nos dice exactamente cuál era su función. Quizás alas pueden ser nos hablen de su servicio rápido, para moverse en torno a la gloria de Dios, al Dios de la gloria y en el servicio. Podría ser algo parecido, podría ser la idea en Ezequiel, en ese capítulo que antes les he dicho. En Isaías, en el capítulo 6, versículo 2, que también aparecen allí estos seres, estos querubines, pues dice que tenían alas y se cubrían sus rostros cuando adoraban a Dios, porque no podían mirarle de frente por la grandeza, por la majestad de Dios. Una forma de mostrar su reverencia ante el que estaba sentado en el trono. Son seres vivientes que están ahí en el cielo y que interactúan también con Dios en muchas ocasiones en el libro de Apocalipsis. Los vamos a ver tomando parte clara en las manifestaciones de la ira de Dios. Y por supuesto siempre los encontramos una y otra vez rindiendo adoración al Señor. Será interesante, qué duda cabe, convivir la eternidad con seres, no sé cómo decir, inteligencias superiores, seres gloriosos también, creaciones de Dios especiales. La eternidad va a ser interesante, creo yo, en el cielo. Va a ser muy interesante.
Luego veremos en el libro de Apocalipsis que los compañeros de viaje de aquellos que van a ser juzgados porque no han querido conocer al Señor y vayan al infierno, también en el infierno, en el lago de fuego, ahí estará el dragón, la bestia, el falso profeta y todos aquellos ángeles terribles que se rebelaron contra Dios también estarán allí. Es decir, depende de por qué camino vayamos, será la compañía que encontremos. Y cuando, sobre todo, hay un capítulo, no me acuerdo ahora, creo que es el 9, donde esta idea queda clarísima, aquellos que no quieren creer en Dios y su convivencia terrible con estos seres diabólicos, angelicales diabólicos. Qué bueno estar en el lado correcto. Creo que el único lado correcto es el de haberse arrepentido de nuestros pecados, el haber depuesto esa actitud de rebeldía contra Dios, el darle la gloria a Él y vivir para Él. Creo que ese es el lado correcto. Si usted no está en ese lado, piense en estas cosas, porque creo que es infinitamente mejor vivir con Dios y disfrutar de todo lo que Él ha creado para nosotros. Bueno, después de haber hecho esta presentación del trono, con todos los detalles que hay alrededor, todo tan ilustrativo, pues ahora vamos a ver en la siguiente parte, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, hasta el final del capítulo, nos encontramos con diferentes reacciones de los seres vivientes y los ancianos frente a este trono. Empecemos por la reacción de los seres vivientes. Dice que estos 4 seres vivientes hacen sin cesar día y noche, lo que hacen es adorar a Dios. Porque no lo olvidemos. Y si lo olvidamos, el libro de Apocalipsis nos lo va a recordar una y otra vez. La actividad principal del cielo es la adoración. Allí tendremos la capacidad de hacerlo sin cansancio, sin distracciones, sin ninguna cosa que ahora es fruto de nuestra naturaleza caída, que a veces tanto nos impide llegar a donde querríamos y hacer las cosas como querríamos hacerlas. Pues allí tendremos la capacidad de hacerlo sin descanso, sin detenernos. La adoración que está centrada en considerar la dignidad de Dios, en considerar su carácter, en recordar sus obras. Alguien ha dicho que la experiencia más real del cielo que podemos tener en el presente es cuando adoramos a Dios de esta manera, reconociendo la dignidad, el carácter, las obras de Dios con gratitud, con admiración. Es entonces cuando más cerca estamos del cielo, porque esa va a ser nuestra actividad eternamente. Y estos seres vivientes que manifiestan esta actitud de adoración, pues dice que están llenos de ojos, lo que les permite también observar, como hemos dicho, todas las maravillas de Dios. Y no solamente observan las maravillas de Dios, sino que se rinden a Dios y le dan gracias con admiración por todas las obras que Dios ha hecho. Y de esto tendríamos que aprender mucho también los seres humanos. Aprender a valorar las obras de Dios en esta creación y darle las gracias. Y adorarle. Mostrar interés por conocer cómo es ese Dios que ha creado estas cosas. Y es importante porque el diablo, si algo ha conseguido, es introducir en la mente de las personas la idea de que podemos disfrutar de todas las cosas buenas que hay en esta vida sin tener en cuenta a la fuente, al autor de esa vida y el creador de esas cosas. Esta es la idea del diablo. Puedes disfrutar de todo, pero sin contar con el creador de todo eso. Dios lo ha creado todo, nos lo pone a nuestra disposición, el hombre disfruta de todas esas cosas, pero no quiere tener en cuenta a Dios, al creador. Esa es la idea del diablo. Bueno, en realidad era lo que le dijo el diablo a Adán y Eva. Ay, si coméis de este árbol, seréis como Dios. Ya no necesitaréis a Dios, vosotros os constituiréis en Dios, tendréis un conocimiento superior, disfrutaréis de una vida distinta, sin tener que rendir cuentas y sin tener que estar pensando en Dios. Podréis ser vosotros vuestros propios dioses. Una mentira del diablo. Y eso empobrece al ser humano, y es un contrasentido.
¿Qué sentido tiene interesarse por la música y disfrutar de la música y no tener interés por conocer al que nos ha dado la capacidad para disfrutar de la música? O para componer música, los que tengan esa capacidad. Dios nos ha dado ese sentido musical que, entre las cosas que no logran explicar los que creen en la teoría de la evolución, de cómo el hombre ha ido adquiriendo por evolución ciertas cosas, hay dos que no saben cómo encajarlas. Una es el sentido musical, que todos, bueno, casi todos tenemos. Y también la estructura matemática de la mente humana. Hay una estructura, y las matemáticas encajan en la mente humana. Y los evolucionistas no saben cómo eso ha llegado hasta allí. Ahora, ha llegado porque es un regalo, es un don de Dios. Dios nos ha dado el don para disfrutar de la música y algunos para cantar bien y hasta para componer, algunos otros menos. ¿Y qué sentido tiene eso? Disfrutar de todas esas cosas sin tener interés por conocer al que nos ha dado esto. ¿Podemos disfrutar mucho de la música y no nos interesa conocer al Dios que ha creado algo tan bello? Siempre será mucho más bello el Dios que lo ha creado que su creación. Dios es Dios, la creación es la creación. Dios está siempre por encima. El científico que se esfuerza por descubrir pues, los mecanismos que mueven este mundo, las leyes matemáticas por las que se rige este universo, y que tiene mucho interés en descubrir esos mecanismos y que no tiene ningún interés en conocer a su diseñador. ¿Cómo puede ser eso? Creo que es el único orden en la vida humana donde eso ocurre. Que nos interesemos por las obras y no nos interesemos por saber quién es su autor, ni darle los créditos. Hoy que está tan de moda lo del copyright y los derechos de autor, y hay que hacer reconocimientos para citar la fuente, la procedencia de cualquier cosa, para hacerlo bien, ¿no? Y con Dios no pasa eso. Los hombres disfrutan de las cosas de Dios sin darle a Dios el mérito, ni los créditos. Pero es que eso es lo que el diablo ha intentado y sigue intentando, que el hombre disfrute de las cosas sin darle la gloria a él. Y esto nos empobrece, porque nos hace perder el pleno disfrute de estas cosas. ¿Cuál sería la actitud correcta? Bueno, la actitud correcta sería buscar a través de todas estas cosas, descubriendo cada una de estas cosas hermosas que hay en este mundo, pues hacerlo en comunión con Dios, que cada descubrimiento, cada cosa que disfrutamos en esta vida nos lleve a estar más cerca de Dios, más agradecidos, conozcamos más a Dios, porque a Dios se le puede conocer también en alguna medida importante a través de sus obras, igual que conocemos pues, a un escritor por sus novelas, pues ya nos da una idea, o a un director de cine, o a un guionista por sus guiones, o por el cine que hace y la temática que toca. Conocemos a las personas a través de su obra, también a Dios. Conocer y disfrutar las obras de Dios nos debería de llevar a conocer a Dios y a tener una comunión más íntima y más perfecta con Dios. Eso sería la plenitud del hombre. Sería volver otra vez al comienzo, antes de que Adán y Eva hubieran pecado. Así que, pues, estos seres vivientes adoran a Dios. Ahora, ¿en qué consiste su adoración? Pues estamos viendo que consiste en reconocer quién es Él y expresarlo con admiración y con gratitud. Esto es la adoración. Reconocer, primero conocer y reconocer quién es Dios y expresarlo delante de Él con admiración y gratitud. ¿Y cuáles son estas razones? Bueno, aquí vemos algunas. Ellos dicen santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, esta palabra 3 veces santo es igual que en Isaías en el capítulo 6. Bueno, pues expresan quién es Dios. Dios es santo. ¿Y qué quiere decir que Dios es santo? Esta es una cuestión importante. ¿Qué significa esto? Dios es santo. Bueno, la palabra santo guarda mucha relación con la idea de separado. Dios está separado, pero no en el sentido de que Dios es un Dios lejano, desinteresado de los asuntos. No, es separado en el sentido de que es único, es distinto, es diferente. Todo lo que usted conoce en esta vida se puede catalogar.
todo. Yo soy un hombre, ya estoy, dentro de una clase. Usted puede ser una mujer, pues ya está dentro de otra clase. Aquel es un niño, eso es una vaca, aquello es una oveja. Cada cosa tiene su clase. Se puede clasificar y colocar allá adentro. ¿Y a Dios dónde lo colocamos? ¿Hay un apartado para Él donde haya alguien más? No, no hay nadie más. Dios es santo en el sentido de que es único. Está separado de todo lo demás, porque no hay nada, ni nadie, con quien se pueda comparar Dios. Dios es único, es Dios. Es inclasificable. No hay nadie que se le pueda parecer. Santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Esa es la idea. Y al mismo tiempo es absolutamente puro, que esa es otra connotación que tiene la idea de santidad. Nosotros cuando somos santos, cuando queremos ser santos, pues la idea es esta, nos separamos del mundo para vivir para Dios. Queremos disfrutar de su pureza, compartirla con Él, manifestarla en nuestro propio carácter. Ahora, cuando aquí se repite 3 veces que es santo, quizás la idea es abarcar a toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego dice que es el Señor Dios Todopoderoso. Es el más poderoso que existe. No hay nadie tampoco a este nivel que se pueda igualar a Dios. Si Él es el Todopoderoso, ya no hay nadie más que pueda ser todopoderoso. Si hubiera alguien más, lógicamente, ya no sería todopoderoso, porque solamente puede haber un todopoderoso, y ese es Dios. Él puede hacer todo lo que se proponga, por supuesto nunca va a actuar en contra de su carácter, pero Él va a hacer todo lo que se proponga en relación con la creación, con la redención, con los juicios. Nada ni nadie puede oponerse a Él. Dios tiene la última palabra, Él es el Todopoderoso. Y también le adoran estos seres vivientes diciendo el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el único que tiene autonomía, completa autonomía. Es el mismo siempre y sus años nunca se acabarán. Entonces fíjense el concepto tan elevado, tan completo que estos seres vivientes tienen acerca de quién es Dios. Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es el eterno. No hay nada ni nadie que se pueda comparar a Él. Esta es la idea que expresan estos seres vivientes. Me parece tan profundo todo esto, llegar a tener un concepto así de Dios, tan elevado. ¿Cómo sentaría esto? ¿Cómo se interpretaría esto por los primeros lectores de Juan, del apóstol Juan? Lectores que estaban acostumbrados a vivir en el Imperio Romano, donde el César una y otra vez reclamaban para ellos mismos ser divinos y que se les tratara como tales. Ahora sí que por fin viene alguien que presenta la verdad. Aquellos eran hombres, igual que usted y que yo. Hombres que han pasado a la historia, pero que ya no están con nosotros. Dios es el eterno, Dios es el todopoderoso. Él es el creador del universo, el que lo ha hecho todo, el que lo sostiene, el que lo cuida. Él lo es todo. Él es el autor, la fuente de la vida. Toda la vida que tiene este universo y todo lo que hay en este universo depende directamente de Dios. ¿Qué van a ser los emperadores, los césares divinos? Qué majadería, qué locura, qué atrocidad, qué insensatez, pero ¿quién puede creerse eso? Bueno, veamos ahora, esto ha sido la reacción de los seres vivientes, adorar a Dios con unos conceptos bien profundos acerca de quién es Dios, manifiestan conocer perfectamente a Dios. Ahora vamos a ir a ver la reacción de los ancianos. Y lo que vemos es que estos 24 ancianos, cuando han visto lo que han hecho los seres vivientes, ellos mismos dicen, es verdad, esto es lo justo, esto es lo apropiado. Y ellos mismos, dice el texto, que se levantan de sus tronos, de esos 24 tronos, se dirigen al que está sentado en el trono y se quitan sus coronas y las rinden delante de él. Lo que vienen a decir es que sería un profundo y sonoro amén a lo que estaban diciendo estos seres vivientes. Estamos plenamente de acuerdo con lo que están diciendo. Y nosotros también nos identificamos
y queremos hacer nuestra esta adoración, nos queremos unir a esta adoración. Pero ahora vamos a ver que ellos añaden, estos 24 ancianos añaden otros conceptos. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, ellos también reconocen la autoridad de Dios, qué duda cabe. Y reconocen que todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Pero mientras que los seres vivientes han hablado de los atributos de Dios, los 24 ancianos se centran en los hechos de la creación. Dios es el creador. Y hablan también de su propósito en la creación. Y esto, pues, es importante que nosotros también lo reconozcamos. El hecho de que no nos hemos creado a nosotros mismos, que somos criaturas de Dios, que no estamos aquí en este universo por casualidad, que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Me parece a mí que esta teoría de la evolución, del Big Bang, que no es ciencia, no me canso de repetirlo, eso son teorías, la ciencia es otra cosa. Esas teorías están más en el ámbito de la especulación, porque nunca las van a demostrar, es imposible demostrar científicamente el Big Bang o otras cosas, porque habría que hacer pruebas y repetirlas y comprobar los resultados. Eso no se puede hacer, no se puede crear un universo de nuevo y tomar mediciones mientras... Eso no se puede hacer. Por la ciencia nunca va a poder demostrar ese tipo de cosas. Eso es especulación. Y hoy unos dicen una cosa y pasado mañana otros científicos llegarán y dirán lo contrario. Y hoy se pondrá de moda uno y mañana el contrario, porque no lo saben. Es especulación y como no se basan en pruebas reales, científicas, pues nunca se puede asegurar a ciencia cierta nada. Por eso, pues eso va cambiando constantemente. Y seguirá cambiando, porque la teoría de la evolución anda que no ha dado vueltas, y no todos los evolucionistas creen lo mismo y no tiene nada que ver con el origen de la teoría, en fin, esto es... Pero lo malo de estas teorías, de esta especulación científica, vamos a decirlo así, que no sé cómo casa la especulación con la ciencia, porque no puede haber dos cosas más distintas, pero el hecho de introducir aquí en España, en los colegios, nos meten a presión la teoría de la evolución, del Big Bang, te lo tienes que creer como un dogma de fe, no se te ocurra discutir nada de todo esto, no pongas en duda nada de todo esto. Esto es un dogma mayor que los dogmas religiosos, eso es la forma en la que se enseñan estas cosas aquí en España. Y si alguien se sale de eso, bueno, si es un científico, quedará automáticamente excluido de la comunidad científica como un pobre hombre. Este nos viene aquí diciendo que no se cree lo de la evolución. Eso es algo que hay que aceptar para estar dentro, y si no te sales fuera o te echan. Pero ¿por qué tanta insistencia en esta teoría? Pues entiendo que hay mucha intencionalidad en todo ello, evidentemente. La primera cosa es que si es por evolución o es por un Big Bang, es por casualidad. Ya no le tenemos que dar cuentas a nadie, ni darle las gracias a nadie. Es una teoría diseñada para quitarle a Dios el honor que le corresponde, la dignidad que le corresponde por ser el creador de todo. Con decir venimos por casualidad, estamos aquí por casualidad, por chispitas o por no sé qué, por una explosión muy grande que un día ocurrió en alguna parte y no se sabe qué es lo que explotó, pero algo explotó y aquí estamos. Pues así no tenemos que rendirle cuentas a Dios. No le tenemos que dar gracias. Y por supuesto tampoco somos seres morales, responsables, que tengamos que dar cuentas a nadie de nada. Es que es quitarse toda la cosa de encima. Pero es vivir en una mentira, porque no se crean eso. Claro que no es verdad. A mí me parece que es tan difícil entender la teoría del Big Bang, para empezar, por ejemplo, ¿no? Usted hable con todos esos jóvenes que salen del bachillerato, de las universidades, y pregúntenle, oye, explícame la teoría del Big Bang. Bueno, pues lo de una explosión, ¿no? Te dirán. La teoría del Big Bang es que es incomprensible. Es que todo el universo, toda la materia del universo, llegara a comprimirse tanto, el universo que tiene millones y millones, miles y miles de millones de estrellas, de planetas, de tanta materia, se llega a comprimir en un punto que ya no existe ni materia, ni espacio, ni tiempo.
Yo no sé cómo van a demostrar eso, pero usted se lo logra imaginar. Y de repente eso que no existe, porque si no hay espacio, no hay materia, ni hay tiempo, ¿qué hay? Nada. Y explota. Y aquí estamos usted y yo. Si un estudiante logra entenderlo, yo no lo entiendo. A mí me parece incomprensible. Me parece inimaginable. Pero si lo llegara a entender, ¿cómo lo van a demostrar? ¿Y cómo puede ocurrir? ¿Cómo de eso que no es nada estoy yo aquí? Que soy capaz de pensar, de razonar, de tener conciencia o consciencia de mí mismo. ¿Cómo puede ser todo esto? Bueno, pues esas teorías tan descabelladas, que es un salto en el vacío intelectual, es un suicidio intelectual creer esas cosas, me parece a mí, porque no tienen ni pies ni cabeza, todo el mundo lo repite como papagayos y nadie lo entiende. Y lo han tenido que aprender porque en el examen había que ponerlo porque si no te suspendían, que a mí me pasaba cuando yo estudiaba, hace ya muchos años esto, ¿verdad? Pero aún me acuerdo cuando yo en los exámenes ponía que no me creía estas cosas, la que me caía con el profesor ni le cuento, y eso hace ya muchos años, que ahora la cosa se ha endurecido mucho más, ahora es mucho más dogmático el tema. ¿Por qué todo eso? Eso va diseñado, va dirigido para quitarle a Dios su gloria como creador. Pero ahora llegamos al cielo y aquí nos encontramos a estos ancianos que están dando la gloria a Dios porque Él es el autor de toda la creación. ¿Qué términos utilizan para adorarle? Pues hablan de su gloria. La gloria son los atributos, aquellas cosas que son comunicables de Dios, aquellos atributos que Él comunica, eso es la gloria de Dios. Cuando conocemos a Dios, el nombre de Dios, todo lo que encierra de su ser, que podemos conocer, eso es su gloria. La honra, hablan de reverencia, de respeto, el temor que es debido a Dios. La acción de gracias, bueno, aquí por su creación, por su providencia. Esto es la reacción de los ancianos. Y por último tenemos que hablar de la dignidad de Dios. Porque en este capítulo se subraya la dignidad de Dios por lo que Él es, porque es Dios, ya hemos visto, santo, todopoderoso, eterno, también porque es el creador. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo todas las cosas? Los de la teoría del Big Bang no hay razón ni hay propósito para nada de lo que existe, es todo casualidad y en la casualidad no se conoce propósito alguno, es todo al azar, fuera de todo propósito, ni de toda lógica, ni se espera de ello nada, ¿no? Pero aquí sí que vemos que hay un propósito. El hombre tiene un propósito, la creación tiene un propósito que hay que encontrar en su creador. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, pues el propósito, algunos pensarían, bueno, todo esto ha sido creado para que el hombre lo disfrute. Bueno, por un momento hagamos el esfuerzo de quitarnos siempre de en medio, que ya tenemos esta tendencia del hombre lo más importante. Pues ¿para qué se ha creado el universo? Pues fue hecho por tu voluntad, existe, y fueron creadas. Es decir, este mundo fue creado para servir a la voluntad de Dios. En Colosenses nos dice, fue creado por medio de Él y para Él, para servir a la voluntad de Dios. Ahora, es evidente que algo está funcionando mal, porque este mundo no está funcionando, este universo no está funcionando de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? Pues el problema fundamental es la rebelión del ser humano, que hemos sido creados, que somos criaturas y debemos nuestra existencia a Dios, pero no queremos reconocerle como nuestro creador, ni reconocer los derechos que por ser nuestro creador tiene necesariamente en nuestras vidas. El hombre no quiere tener en cuenta a Dios, ha elegido su propio camino, ha trazado su propio camino, no quiere sujetarse al propósito con el que Dios lo ha creado. Esto lo explicó muy bien el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y hemos elegido el camino equivocado y un camino peligroso. Ahora, cuando decimos esto, que suena tan alarmante, hemos elegido un camino equivocado y peligroso, no nos estamos refiriendo a que las personas necesariamente son pecadores y han elegido pecados pues, como el asesinato, la violación o el robo. No es esto. Hay muchísimas personas que no hacen nada de esto. Muchísimas, afortunadamente. Muchísimas.
Pero no es este el pecado grave que Dios condena. Pues también, por supuesto. Pero aquí a lo que se hace referencia es al pecado de no reconocer los derechos legítimos de Dios, que Dios tiene sobre nuestras vidas. No hace falta ser un ladrón, un homicida. Eso está muy mal, evidentemente. Pero lo grave de cualquier ser humano es que no queremos, nos negamos a reconocer los derechos que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y mientras no lo hagamos, nuestra vida no va a ir bien. No va a ir bien. Hemos sido creados con un propósito. En tanto que no vivamos conforme a ese propósito, no iremos bien. Un día yo lo estaba explicando en mi iglesia con un ejemplo muy simple, casi que de tan simple que me da vergüenza, pero espero que les ayude a entenderlo. Si usted, no sé, está en su casa y tiene que clavar unas puntas, unos clavos, y resulta que no tiene un martillo a mano, dice, bueno, pues aquí tengo un taladro de agujerear paredes. Dice, bueno, este taladro me puede servir porque es muy duro. Mira que puedo taladrar hasta paredes de hormigón y hacer agujeros en todo tipo de cosas. Pues voy a usar el taladro como martillo y me pongo a darle golpes con el taladro al clavo. ¿Qué va a pasarle al taladro? Pues que lo voy a romper, que lo voy a dañar. ¿Por qué? Porque lo estoy usando de una forma inapropiada. Es muy simple, pero nos puede ayudar. El hombre ha sido creado con un propósito. Ha sido creado con el propósito de reconocer a su Creador y vivir en comunión con Él haciendo su voluntad. Y el hombre dice, no, yo voy a vivir haciendo esto otro. Y puede que nos estemos dando cabezazos contra un muro de hormigón diciendo, por aquí voy bien, por aquí voy bien. Y lo único que hacemos es lastimarnos. Y hay personas en este mundo sufriendo mucho por sus malas decisiones, por sus malos caminos, dándose cabezazos y rompiendo sus vidas. Y no se plantean, igual es que esto no es lo que yo tengo que estar haciendo. Igual no es este el camino correcto, igual estoy equivocado. Igual tengo que recalcular la ruta y empezar a ir por otro sitio porque por aquí no voy a llegar a donde quiero llegar. No hay otra opción, tenemos que buscar a ese Dios y reconocerle como nuestro Creador. Reconocer los derechos que Él tiene en nuestras vidas como Creador. Estos seres vivientes lo reconocen, son seres vivientes, le deben la vida a Dios y lo reconocen. Y los ancianos han hecho lo mismo, Todos debemos hacerlo. Pero ¿qué ocurrirá en este universo, en este mundo, si sigue negándose a reconocer los derechos de Dios? ¿Qué va a ocurrir? Esta es una buena pregunta. ¿Qué va a ocurrir en este mundo si los hombres, si las criaturas de Dios conscientes, se niegan, se rebelan una y otra vez contra Dios y no quieren reconocer sus derechos en sus vidas, ni en este mundo? Porque este mundo ha echado fuera a Dios. No quieren, lo han echado fuera de sus instituciones, de su vocabulario, de todo. ¿Qué va a ocurrir en este mundo? Bueno, eso es lo que va a responder el resto del libro de Apocalipsis. ¿Qué va a hacer Dios con un mundo rebelde? Pues ya les adelanto, Dios lo va a juzgar. Porque es la única opción para cambiarlo. Lo va a juzgar, lo va a condenar y Él mismo, Dios mismo, va a tomar el control. Es la única forma de que este universo vuelva a funcionar correctamente. Aquí en este pasaje, por lo tanto, en esta última sesión, hemos visto los derechos que Dios tiene por ser Dios y por ser nuestro Creador. Pero aún hay más. Pero eso tendrá que venir en la próxima sesión. Veremos que Dios tiene muchos más derechos para hablar y hacer las cosas que va a hacer en este mundo. Con la ayuda del Señor eso lo veremos en las próximas sesiones. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente y una vez más gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.